I'm Michael Way from Royal Botanic Gardens, Kew. I'm here in the tropical montane cloud forest of Veracruz, where we have a UK Pact project that's trying to establish a new methodology for selecting native tree species that will sequester carbon to mitigate climate change. A partir del 2015 hemos empezado a enfocarnos sobre la conservación de los árboles nativos de México. Empezamos a analizar la diversidad de estas especies nativas, al mismo tiempo el nivel de conservación de los árboles nativos de México. Como parte del análisis que hicimos, encontramos que la zona de Veracruz es uno de los estados que necesita mayor conservación. Why did we select the tropical montane cloud forest for this research project? It's extremely rich in species. Even though it occurs across about 1% of Mexican territory, we know that there are around 10% of Mexican plants restricted to this cloud forest. And it happens to be that around 2,000 meters altitude, this is also the location where the coffee growers can have successful harvests, ideally with the shade of the canopy trees. So this area is potentially threatened and is also very useful for the local agricultural system. And it's a perfect place to be working on selection of trees for carbon sequestration that also have values for livelihoods, for the community, and also for biodiversity within the original forest. Este proyecto lo que propone es medir la eficiencia de la planta para transformar la luz en biomasa. Esa es una manera, digamos, inmediata de ver qué tan eficientemente puede fijar el carbono. Un estudio de ese tipo lleva muchos años. Normalmente lo que se hace es que se planta el árbol, se deja crecer muchos años y después de mucho tiempo vemos la cantidad de biomasa que podemos observar. Se mide a través de medir el diámetro del tallo y la altura del árbol. El procedimiento, metodología que nosotros hemos propuesto consiste en primero hacer una priorización muy técnica y de esa manera filtramos la gran cantidad de biodiversidad de árboles que hay en el país, 2.885 hasta el momento árboles en México. De ahí seleccionamos una pequeña cantidad de 50 especies priorizadas a través de todos los atributos. De todas esas 50, seleccionamos alrededor de 15 especies, las que tienen la mayor, el mayor reconocimiento y valoración por las comunidades. Esas 15 especies lo que proponemos es que sean conservadas a través de la colecta de las semillas, para la propagación de estas semillas y para la obtención de plántulas. Por otro lado, de las 15, seleccionamos las que tienen la mayor prioridad con base en el estudio de biodiversidad de árboles y con base en el taller participativo, y analizamos y confirmamos que efectivamente pueden captar de manera eficiente el carbono para removerlo de la atmósfera. Hola, buen día, mi nombre es Yasmin Cobo Silva, trabajo en ProNatura Veracruz y participo en este proyecto en el componente de vinculación con los productores de café. En México, las regiones donde se cultiva café se caracterizan por tener entre 14 y 28 grados centígrados y una precipitación que oscila entre los 1.500 y los 2.300 milímetros anuales de lluvia. Particularmente en la cuenca del río Jamapa tenemos más de 30.000 hectáreas con superficie óptima para cultivo de café. Si continuamos con este ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, estaríamos hablando que para el 2039 la cuenca del río Jamapa puede perder hasta el 58% del territorio óptimo para el cultivo de café, siendo Amatlán de los Reyes el municipio que tiene mayor afectaciones, ya que puede perder hasta el 100% de su territorio óptimo.
Pronatura Veracruz es una asociación civil que tiene más de 30 años de haber sido fundada. Durante todo este tiempo hemos realizado diferentes proyectos que han sido vinculados con los ejidos, comunidades, propietarios, entre otros, lo que nos ha permitido incorporar el componente social en todos nuestros proyectos. Actualmente tenemos vínculo con más de 20 municipios en el estado de Veracruz, lo cual nos facilita mucho la implementación de las actividades sociales en nuestros proyectos. Gracias al trabajo que ha realizado Pronatura Veracruz a lo largo de todos estos años, es que nosotros podemos llevar los resultados de una manera exitosa a los pequeños productores de café, quienes son el público objetivo en este proyecto. Hola, soy Flor Vázquez de Pronatura Veracruz. Implementamos una estrategia para la priorización de especies que contribuyeran a la captura de carbono y favorecieran los medios de vida de los caficultores. Esto a través de criterios sociales, ecológicos y económicos. Es importante incorporar a las comunidades locales para incorporar sus saberes, sus conocimientos y las visiones locales que tienen en torno a las especies que usan en los cafetales bajo sombra. Para conocer qué especies ellos les podrían ser útiles para alimento, de uso medicinal, para producir frutos y venderlos. El desarrollo de los talleres involucra más allá del taller como tal, ¿no? O sea, involucra una fase de antes, durante y después. Antes, primero involucrándonos con los ayuntamientos y con los actores claves de la región. Tratamos de hacer una invitación donde se vean representadas mujeres, hombres, diferentes edades. Luego, durante el taller, se dio una breve charla donde se les habló del proyecto en general. Se les explicó sobre las especies de las cuales tenemos interés de rescatar, sobre todo flora nativa de los bosques mesófilos de montaña. Parte de ellos también reconocieron cuáles son las especies y los nombres locales que le dan a cada planta. Después ellos eligieron criterios, se les mostró una gama de criterios y ellos eligieron cuáles sí son los más importantes para ellos. Con ello se fue evaluando especie por especie para así tener un ranking de cuántos criterios tenía cada especie. Posteriormente, ya terminando el taller, se hicieron análisis donde se rescataron, ¿no? Más allá de solamente decir qué especies tienen más criterios, pues qué valor le dan, ¿no? Sobre todo de importancia cultural o de arraigo, ¿no? Este proyecto trata de rescatar esas visiones y para que a largo plazo las futuras generaciones sigan cultivándolas y conozcan acerca de estas especies. Entonces este proyecto, si algo tiene, es que justamente involucramos academia, sociedad civil y las comunidades locales, y creo que juntos podemos lograr una mejora para la mitigación al cambio climático y además a la conservación de la biodiversidad nativa.